Hola chicos, bueno, vengo a hablaros hoy de... voy a acabar ya con la Segunda Guerra Mundial, que ya está bien, ¿vale? Y entonces vamos a hablar de lo que son los tratados de paz. Ya sabemos que en los vídeos anteriores ya hemos acabado con los nazis, hemos acabado con Mussolini, hemos acabado con los japoneses después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki cuando empezaron la rendición. Bueno, vamos a ver ahora cómo es la paz de esta Segunda Guerra Mundial, las consecuencias que llevó a cabo la Segunda Guerra Mundial, las consecuencias que tuvo la Segunda Guerra Mundial, y también vamos a hablar brevemente de la descolonización. Vamos a ver, los tratados de paz de la Segunda Guerra Mundial. La paz, una vez que la paz se fue gestando paso a paso, ¿vale? ¿Por qué? Porque una vez que, por ejemplo, cuando se avecinaba el final de Mussolini, bueno, pues se hizo la paz de lo que son los tratados de Teherán. Y después se establecieron dos conferencias, la conferencia de Yalta y la conferencia de Potsdam, en el año 1945. Yalta en febrero y Potsdam en junio del 45. En agosto del 45. ¿Cuáles eran las características principales de estas paces? Lo importante, no se querían cometer los fallos que se habían cometido después de la paz de la Primera Guerra Mundial, donde fue una paz humillante para los demás. Por lo tanto, se establecieron líneas de actuación entre los países aliados para ver cuál era la mejor forma de llevar a cabo estas paces. Por ejemplo, en la conferencia de Yalta, pues ya se habló de cómo se iban a organizar para, estamos hablando de febrero del 45, donde ya Estados Unidos, Reino Unido y los rusos hablan de cómo van a intervenir, cómo van a acabar con Hitler, ¿de acuerdo? Cómo van, por ejemplo, después a los soviéticos le dicen que se van a quedar ellos con una zona de Polonia, ¿vale? Y también se habla de la creación de una sociedad de naciones cuando acabe la guerra, ¿vale? Bien, posteriormente, como os he dicho, en agosto del año 1945 se produce otra conferencia, la conferencia de Potsdam. Aquí ya ha habido un cambio, ya no va Churchill, ya ha perdido las elecciones con Attlee. Cosa sorprendente que perdiera Churchill las elecciones, pero es que tampoco va Roosevelt, va Truman, porque Roosevelt ha fallecido, ¿vale? Bueno, pues entonces ya ahí hay un cambio de política, ya los países parece que ya se están llevando mucho peor. Bueno, ya ha caído Hitler y ya ha muerto Hitler, solo queda Japón viva. De hecho, en esta conferencia Stalin promete ayuda, que va a intervenir también en la guerra contra Japón, ayudando a Estados Unidos, ¿vale? Y ya sobre todo quiero que sepáis una cosa, se habla de la división y la desmembración de Alemania. Alemania se va a dividir en 4 partes. En un primer momento se va a dividir en 3 partes. Una zona controlada por los soviéticos, una zona controlada por los americanos y una zona controlada por los ingleses, ¿vale? Lo que pasa es que los ingleses forzaron para que los franceses también estuvieran dentro de este cuatripartito. ¿Por qué querían dividir Alemania en 4 partes y la propia Berlín, la capital, también en 4 partes? Porque querían desnazificar Alemania y, bueno, ellos creían que la mejor forma era dividirla en 4 partes entre los 4 grandes países aliados, bueno, entre los 3 grandes países aliados, más Francia, que está aquí repescada, para controlar esta zona y desnazificarla, ¿de acuerdo? Y evidentemente no se iban a quedar con Alemania, sino cuando ellos consideraran necesario, pues la separarían y la devolverían a los propios alemanes y ya verían con qué sistema de gobierno, porque aquí ahí donde va a empezar la Guerra Fría van a empezar los problemas, porque ya sabemos que la Unión Soviética es un sistema comunista, mientras que los otros 3 países son un sistema capitalista donde van a querer una democracia. Muy importante, ¿qué deciden o cómo deciden hacer con los nazis? ¿Vale? El siguiente paso va a ser ¿qué hacer con los nazis? Que hemos capturado nazis. ¿Y qué vamos a hacer con los japoneses? Bueno, pues eso tuvo lugar tanto en la conferencia de Tokio, en los juicios de Tokio, como en los juicios de Nuremberg, donde los principales cabecillas del movimiento japonés y del movimiento nazi fueron ejecutados, ¿de acuerdo? Por ejemplo, se dicen que hubo solo 12 ejecuciones, otras penas de prisión para los nazis y para los japoneses, y otros fueron absueltos o condenados a puestos menores o a condenas menores, ¿de acuerdo? Vale, vamos a ver. La Sociedad de Naciones. Mirad, ya se habló de la creación, ya os he dicho que en Yalta se habló de la creación de la Sociedad de Naciones, que nació en la conferencia de San Francisco, ¿vale? Esta conferencia de San Francisco, ¿qué propuso? Propuso que las Naciones Unidas se iba a crear con 2 objetivos fundamentales. 1, mantener la paz a nivel mundial y que nunca jamás en la historia de los jamases volviera a haber una guerra como esta Segunda Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Cosa que de momento la verdad es que sí que han conseguido, porque hasta el día de hoy la Sociedad de Naciones sigue por ahí dando vueltas y no ha habido ninguna guerra así de este tipo, tan gorda.
ha habido conflicto, y en segundo lugar por la protección de los derechos humanos. Y ahí, al hablar de la protección de los derechos humanos, se habló de la libre autodeterminación de los pueblos, pero libre autodeterminación de los pueblos que habían sido invadidos por otro pueblo durante la época conocida como el imperialismo, ¿vale? Por lo tanto, ya veremos como al final de este vídeo os voy a hablar brevemente de la descolonización, ¿vale? Bueno, eso en cuanto a los tratados de paz y a los acuerdos que se produjeron después de la Segunda Guerra Mundial.